nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias en esta hora por la oportunidad de poder estar reunidos, de poder estar juntos, Señor, de poder participar en tu presencia, de esta hermosa reunión. Te rogamos, te suplicamos, tú nos guíes, tú nos direcciones, tú nos hables por medio de tu palabra, y que sea lámpara a nuestros pies y que sea lumbrera a nuestro camino. Suplicamos tu guía, suplicamos tu direccionamiento, Señor, y suplicamos que nuestros sentidos estén enfocados en el mensaje de tu palabra, abriendo nuestro corazón para poder preparar nuestro corazón y de esta manera cenar dignamente contigo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, les quiero hablar en esta mañana acerca de un tema que le puse: viviendo en Cristo. Viviendo en Cristo. Ok, en la Escritura nosotros encontramos, ¿verdad?, distintos tipos de figuras. La Biblia a nosotros nos habla de que hay gente que caminó con Dios y hay gente que Dios caminó con ellos. Esto pudiese ser un tema, un concepto, ¿verdad?, de palabra, pero no es así. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque dice la Escritura que Enoc caminó con Dios 60 años. Pero luego dice la Escritura, y Dios caminó con Enoc 300 años y lo arrebató. Lo que quiero trasladarle en este punto entonces es lo siguiente: no es lo mismo que tú camines con Él a que Él camine contigo. Amén. La Escritura dice que cuando el pueblo iba por Israel, iba por el desierto, la Biblia, ¿verdad?, nos dice que Dios iba delante de ellos en la columna de fuego, en la nube de noche, ¿verdad?, iba delante de ellos. Y al ir delante de ellos, hermanos amados, el Señor les iba mostrando el camino. Pero luego, cuando entró la tierra prometida y le dicen a Josué que entre, Dios le dice a Josué: ahora tú entra y sé valiente y esfuérzate, porque ahora yo estaré contigo. Ahora no manda a él que vaya adelante, y el Señor ahora cuidando, como quien dice, las espaldas. Otro punto importante de esto es que Isaías 58, cuando nos habla del verdadero ayuno, dice a la gente que pedía el ayuno para pedir sus propias necesidades, gente que ayunaba, gente que le pedía al Señor que le ayudara, que le direccionara, Señor, luego le decían: tú no nos das lo que nosotros te hemos pedido. Entonces el Señor le dice: pero que ustedes me oran a mí como si fuesen gente que hiciera las cosas bien. Entonces le dice: ¿es esto la forma que yo pedí que ustedes hicieran las cosas? No. Cada uno de ustedes pide y busca su propio beneficio, lo que ustedes quieren, pero no está correcto esto. Entonces fíjese, el Señor le dice: entonces comiencen a desatar ligaduras, comiencen a hacer misericordia, comiencen a compartir el pan con el hambriento, cubran al desnudo, hagan todo lo que yo les pido. Entonces, dice la Biblia, su luz despuntará como el alba, ¿verdad? Entonces esa justicia va a ir delante de ustedes, y dice: y yo seré vuestra retaguardia. Mire, cambia la figura. La figura es adelante y atrás. ¿Quién va adelante y quién va atrás? Eso lo vemos en el marco del Antiguo Testamento. Y en el marco antiguo testamentario vemos que el Espíritu de Dios estaba sobre y estaba con, sobre alguien y con alguien. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, cambia otra vez la figura, y la Biblia dice que está sobre, está con y está en. Ahora, si adentra profundamente, y dice la Biblia que el que quiera pedirle al Señor, ¿verdad?, le pida confiadamente esa sabiduría que el Señor va a derramar. Pero cosa linda, dice que el Espíritu Santo ahora se da sin medida para todo aquel que lo quiera. ¿Cuántos quieren recibir más del Señor? Entonces esto no riñiría
con lo que algunas escuelas teológicas dicen, pero ¿cómo dicen ven Señor y no estaba dentro de ustedes? Sí, por eso esa gente dicen ven Señor. Alguien que criticaba el tema cuando el Señor va a venir sobre ti. No, pero yo acepté a Cristo, está dentro de mí. Sí, está dentro de ti, pero está contigo y está sobre ti. En el Nuevo Testamento se cumplen esas tres figuras. Ok, entonces ahora nos adentramos a lo que es vivir en Cristo. Viviendo en Cristo, entonces tenemos tres escenarios. Número uno, sin Cristo, quiere decir aquel que no vive en Cristo. Número dos, con Cristo. Y número tres, en Cristo. ¿Ok? En el concepto número 3 es el que vamos a abordar durante esta jornada de Santa Cena. Viviendo en Cristo significa estar en Cristo. Quiere decir que el Cordero me comió a mí y yo me comí al Cordero. La Biblia dice en el libro de San Juan que quien come su carne y bebe su sangre, yo permaneceré en él y él permanecerá en mí. La oración sacerdotal de San Juan capítulo 17 dice, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos dos. ¿No? Ok, uno. Qué bueno que lo solucionaron. Uno. ¿Ok? Entonces, entendemos que todos nosotros debemos trabajar para reflejar la imagen de Cristo. Y hoy que estamos celebrando este sacramento tan importante, debemos entender que en la medida que se acerca el día del arrebatamiento, nuestra vida tiene que evolucionar más y más y más, porque la Escritura nos habla de llegar a la plenitud de Cristo. La Escritura nos habla de poder llegar a la estatura de Cristo. La Escritura nos habla de poder estar en la plenitud de Cristo. La Escritura nos habla de poder estar en la santidad de Cristo. La Escritura nos habla de poder vivir en Cristo. Entonces, bajo esa introducción, quiero compartir este versículo. Miren lo que dice esto. Romanos 8, versículo 1. Ahora que le estoy compartiendo estos versículos, su mente se va a abrir. Entonces usted cuando vaya al Nuevo Testamento va a darse cuenta de la diferencia con, en. ¿Ok? Eso va a ser materia de estudio usted. Empieza a revisar todos los que son con Cristo y todos los que son en Cristo. Y va a ver que para los que están en Cristo, que vamos a ir desarrollando algunos, hay bendiciones muy lindas. Por ejemplo esta. Dice la Escritura lo siguiente. Ahora pues, ninguna. ¿Qué cosa tremenda? Ninguna. ¿No? ¿Alguien dice amén por eso? Ninguna. Esto es muy importante que usted lo entienda y que lo reciba. ¿Por qué? Porque la filosofía y el humanismo enseñan que el cristianismo traspasa la culpa a los cristianos para que a través del temor al castigo les sirvan. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo nos quitó la culpa. ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a acusar? Cristo es el que redimió. ¿Se fija? Que eso lo dice su palabra. Entonces nosotros también vemos en la Biblia que esas son engaños. ¿Para qué? Para justificar gente que no quiere venir. ¿Quién traspasa la culpa entonces a la humanidad? El enemigo, el Señor lo reprenda. ¿Quién traspasa el miedo a la gente? El enemigo. La Biblia dice que Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, tenía subyugada a la humanidad por el miedo a la muerte. Pero Cristo vino y venció la muerte y le quitó las llaves a aquel que tiene el imperio de la muerte, para que tú camines en paz. Entonces lo que le quiero decir en este día de Santa Cena: Dios conoce que eres polvo. Dios conoce que te formó del polvo. Dios conoce tus debilidades, porque Jesús vino y dice la Biblia que vivió nuestras debilidades, pero no pecó. ¿Para qué? Para comprenderlas.
No hay nadie más pleno, grande y misericordioso que pueda entender lo falible de la vida humana que nuestro Señor. Es por eso que nosotros debemos entender lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice: ¿quién conocerá lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conocerá lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre? Por eso necesitamos nosotros tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es un receptor positivo para poder recibir los pensamientos divinos del Padre. Es una pista de aterrizaje. Es por eso que la gente que no ha nacido de nuevo, es imposible que ellos puedan ejercer una vida cristiana ejecutando los principios del reino sin haber nacido de nuevo. ¿Me doy a entender? Ok, entonces dice el versículo: ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Le quiero decir ahora: no hay condena sobre ti. No, alguien que reciba esa palabra: no hay condena sobre ti. Cristo, hermanos amados, vino a hacer una obra de expiación completa y profunda. No dejó cabos sueltos para que aquel que se metiera en Cristo alcanzara la salvación que es en Cristo. Por eso que es un concepto, hermanos, que debe ser entendido. Entonces, la obra de redención de Cristo no se puede dañar, no es incompleta, no es parcial, no es momentánea, no es, hermano amado, condicionada. La obra redentora de Cristo es plena y completa. Cuando yo me meto en Cristo, es imposible que me pierda. El problema es que hay mucha gente que se sale de Él. Entonces a veces la gente dice: pero si Él es hijo de la promesa. ¿Pero estás en Él o estás lejos de Él? Y ahí es donde está el problema, hermanos amados. La palabra condenación es la palabra catacrima, que significa un veredicto, una sentencia. En otras palabras, le está diciendo: ninguna sentencia, ningún veredicto, ninguna, hermanos amados, sentencia adversa, dice el griego original, hay vigente para los que están en Cristo. Usted no me va a venir a levantar la mano acá, ni yo tampoco, diciendo que usted era muy justo, muy bueno y que todas las cosas andaban en orden en su vida. Porque la Biblia dice que Él tomó lo que no era, lo menospreciado, lo vil. Hermano, solamente con que nos cataloguen como vil ya estábamos lejos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que solamente a través de Jesucristo te devolvieron la dignidad, te devolvieron, hermano, el diseño, te devolvieron propósito, te devolvieron, hermano, seguridad, confianza, te devolvieron paz, armonía, te devolvieron reconciliación. Eso lo hizo Cristo. Separado de Él, nada podéis hacer. Entonces, hermanos amados, lo que está diciendo acá el Señor es: te declaro inocente. Cuando Cristo se subió a la cruz, y dice la Biblia que le dijo al Padre: tetelestei, hecho está, las demandas de la ley han sido pagadas, la ira de Dios ha sido apaciguada, les abro el camino al Padre como el suficiente Salvador. Es por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que pagar la deuda para que tú no fueses condenado,
por tu adulterio, por tu orgullo, por tu soberbia, por tus mentiras, por tus desórdenes, por tu vida perdida, por tu ascendencia ancestral, generacional, por los pecados ocultos. Alguien tenía que pagar esa deuda, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la Biblia dice que aunque el Antiguo Testamento, hermanos amados, ofrecía la sangre de animales, esa sangre de animales lo que provocaba era que cubría el pecado. Pero la Escritura dice que la sangre de Cristo quita el pecado. No sé si me voy a entender con eso. Antes que tú estuvieras en Cristo, de alguna manera, como que estaba operando un sistema imperfecto en ti. Si usted hubiese estado en el Antiguo Testamento, la gente venía con sus faltas, entonces venía la sangre del animal y cubría el pecado. Pero le pregunto, ¿el pecado se veía? No, porque estaba cubierto. Pero estaba, sí, porque solamente lo cubría. Pero viene Cristo y su sangre, ¡tum! ¿Qué cosa tremenda! ¡Qué cosa tremenda! Entonces cuando viene el enemigo o vienen las tinieblas a apuntarte, entonces el Señor dice, perfecto, tienes razón, pero ¿dónde está él? No, pero que él esto. Sí, pero está bien, pero ¿dónde está? Yo lo único que veo ahí es una sangre que habla mejor que la de Abel. Es la sangre de mi hijo amado, mi primogénito, mi unigénito. Y todos los que estén en él, ninguna condenación tienen. ¡Aleluya! Métase en Cristo. Métase en él. Si a veces nosotros tomamos versículos que son bonitos desde el punto de vista romántico, pero si usted lo va a empezar a analizar, no dan nada tan bonito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Lindo? Sí, porque el Señor nos está llamando. ¿Malo? Sí. ¿Por qué? Porque le está hablando a la iglesia. ¿Y por qué lo tienen afuera? Si debería estar adentro. Ahora otra cosa, si me abres voy a cenar contigo. Quiere decir que los que estaban adentro no tenían cena, no tenían comunión, no estaban con él. Yo cenaré contigo y estaré contigo. Es decir, estaban separados. Qué cosa tremenda, ¿eh? ¿Cuántos dan gracias al Señor por la obra de Cristo? Te declara inocente. Cuando te llevaron las tinieblas al tribunal, el Señor dijo, inocente, 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 inocente. Y esto es algo terrible, hermanos amados, para las tinieblas, porque el argumento de las tinieblas es tu naturaleza caída. Entonces ellos se valen de todas las cosas que el hombre tiene para arrastrarlo. Enemigo, el mundo. Enemigo, Satanás. Enemigo, su carne. Enemigo, su ambiente. Hermano, tiene muchos enemigos. Pero Cristo vino a darte, ¡pum!, la puerta de gracia. Y Él se presenta como puerta. Entonces estas palabras, inocencia, tienen que hacerte mucho sentido, porque te libra de la condenación, porque te libra de la muerte. Es un hecho que todo el género humano está sentenciado a la muerte y condenado con justicia por quebrantar todos los mandamientos del Señor desde tiempos inmemorables. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, pero gracias a Dios nos declaró inocentes y nos concedió libertad del pecado para poder tener la fuerza en Cristo para hacer su voluntad. Amén. Ahora mire Romanos 8, versículo 1, versículo 2. Porque era imposible para la ley. Diga conmigo, imposible. Dígalo fuerte, imposible. Porque era imposible, dice el versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, dice la Escritura que el hombre que estaba bajo la ley no podía cumplir la ley porque vivía en la carne, no estaba en Cristo y no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, su lógico destino era muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, como el Señor sabía que la carne no podía redimirse, Él se hizo carne. ¿Para qué? Para que Él, al hacerse carne, las demandas de la ley en esa carne se cumplieran, se pagaran, se sentenciaran. En otras palabras, le está diciendo: necesitas a alguien que pague la deuda, esta carne la va a pagar, pero no por mí, por todos los que estén en mí. Entonces viene las demandas de la ley, como no podían cumplir, y dice: perfecto, el juicio es muerte, porque maldito está escrito que es todo aquel que muere en un madero de cruz. Y la Escritura dice que Él se hizo maldito para que tú fueras bendito en Él. Entonces Él pagó y te dejó el camino libre. Ahora verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces lo que está diciendo esto es: yo ya pagué las demandas de la carne y ahora tú estás en mí. Entonces vive en el Espíritu. ¿Por qué vuelves a las cosas de la carne? Eso le estaba diciendo el Señor. Si yo te di una puerta de gracia, ¿por qué quieres volver a las obras de la carne, donde la paga del pecado va a ser muerte? Yo ya vencí el pecado. El pecado no tiene poder sobre tu vida. Yo ya vencí la muerte. La muerte no tiene poder sobre tu vida. No tiene ninguna condenación sobre ti. Si estás en mí, ¿por qué quieres volver atrás? ¿Por qué quieres retroceder? Entonces hay mucha gente que retrocede. La pregunta es ¿por qué? Entonces quisiera explicarlo de esta manera. La Escritura a nosotros nos menciona, hermanos amados, en el libro, ¿verdad?, de Números, la historia de un hombre que se llamaba Balaam, que se encontró con el rey Balac. El rey Balac quería que Dios trasladara maldición sobre el pueblo, y fue a buscar a Balaam. Es decir, quería maldecir a Israel, y fue a buscar a Balaam, que en ese momento era un profeta de oficio, pero ya andaba así medio cojo. Dice la Escritura: vidente, de ojos abiertos, pero caído. O sea, mire qué tremendo eso. Ministro que veía, pero estaba caído. Ojo también con eso, porque no debe impresionarse ni por los dones, ni por el llamamiento, sino por un carácter cristiano. Porque a veces la gente opera desde los dones. Entonces, desde los dones veo caído, pero sigo viendo. ¿Ok? Es como aquel dice: predico caído, pero sigo predicando. Hay mucha gente que no mira una unión entre la esfera espiritual y el carácter cristiano. Es decir, que ¿dónde se miran verdaderamente los cristianos? Aquí hay figuras donde tenemos que vivir una conducta cristiana. Pero ¿dónde está el campo de acción más grande? Afuera, donde usted tiene que dar testimonio de que es hijo. ¿Se fija? Entonces acá, hermanos amados, dice que Balac contrata a Balaam, le dice: te voy a pagar y te voy a dar para que tú maldigas a este pueblo. Y mire qué cosa tremenda. Viene Balaam y le habla a Dios y le dice: me vienen a buscar, me dieron una chamba, me dieron una peguita, me dieron un trabajito, entonces yo quiero que tú me autorices. Y Dios le dice: no. Entonces Vane le dice: no puedo ir contigo. Me hubiese gustado, necesitaba esas luquitas para poder pagar el Netflix, para poder pagar las cosas, pero no me autorizaron. Te voy a ofrecer más. Anda a ver un poquitito a ver si cambia de... Están ofreciendo más, Señor. Mira, anda con ellos, pero yo te voy a decir lo que debes decir. Entonces él pensó
que la cosa se había arreglado. Dijo, perfecto, me autorizaron. ¿Sabe cómo yo miro eso? Cuando el hijo le dice al papá, ¿puedo ir? No. 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 Como Shrek con el burro. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? No. Hay un momento donde el papá le dice, ¿sabes qué? Haz lo que quiera. Entonces Balaam se fue así. Listo, vámonos, chiquillos. Y fíjense qué tremenda es. Cuando va a declarar la palabra en el monte, le va a soltar una maldición y Dios le cambia las palabras y le dice, bendito Israel, que mora en los campos abundantes, se erguirá como león, devorará la carne de sus enemigos y la sangre. No hay júbilo de victoria en Israel. Y tremenda palabra. Y Balaam, que está así, ¿qué? No te dije que lo maldijera y tú lo bendices. Y ahí dice, no puedo maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Usted es bendito. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús si estás en Él. Para ti. ¿Estamos claros? Ok. Entonces viene Balaam y le dice, no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo, pero te voy a dar una fórmula. Como Dios los bendijo y son un pueblo bendito, los únicos que pueden abrir la puerta de la maldición son ellos mismos. ¿Cómo? A los que desobedezcan las instrucciones que Dios les dio. No pueden mezclarse con mujeres de otros pueblos, que se mezclen. No pueden fornicar, que forniquen. No pueden comer carne sacrificada a los ídolos, porque ellos tienen un solo Dios. A los que coman, enséñales estas cosas. Y aunque Dios los bendijo, ellos mismos se transformarán en maldición para ellos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claritos? Ok. En Cristo no hay tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, yo soy la luz del mundo. Si usted tiene que ser la imagen de Cristo, dice la Biblia que cuando Cristo entonces se fue, le dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Me doy a entender? Ok. Si ninguna tiniebla hay en Cristo, quiere decir que ninguna tiniebla debería haber en los que están en Cristo. Entonces, aunque eres un pueblo que no tiene condenación, cuida eso. No te vayas a las tinieblas, porque el que habita en las tinieblas, hermanos amados, no es del Señor, porque la Biblia dice que somos hijos de luz y no habitamos en las tinieblas. Somos hijos del día, no somos hijos de la noche. Entonces aquí yo veo, hermanos, que esta es la condenación. No dice, ojo con esto, con la lectura, no dice que no amaran la luz. ¿Dice en alguna parte que no amaran la luz? Voy a leerlo con usted. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres, ¿qué dice? Amaron más. ¿Qué cosa? Ok, ¿dice que no amaran la luz? No, solamente dice que en facetas de amor amaron más las tinieblas. Es que es una batalla de amor, amados. Dios es amor. Y nos dio a su Hijo por amor. Y nos dejó su amor, el diseño de amor. El amor es paciente, es benigno, es misericordioso. No guarda rencor, no guarda envidia. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor agapao, es el amor de Dios para todos nosotros, que quiere que tengamos. Pero dice la Biblia, cuidado, porque en postrer tiempo vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres que serán amantes de los placeres y de los deleites antes que amadores de Dios. Mire qué cosa terrible. Amadores de sí mismos antes que de Dios. Es que para servir a Cristo hay que aprender a negarse.
Porque mucha gente dirá, es que vine a Cristo y mis sueños, ¿dónde quedaron mis sueños? Pucha, que fome que el Señor tenga que escuchar eso. Que tú pienses que tus sueños terrenales son más grandes que la vida hermosa que Él tiene para ti. ¿Cierto? Es que, mire, si esto no le pasó a todos sus discípulos. Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Y cómo vamos ahí? Y el Señor les dice, cuando le preguntan eso, cuando viene el joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer? Los mandamientos sabe, sí, todo lo he guardado. Jesús lo miró con amor, lo amó. Luego le dijo, anda, vende todo lo que tienes, da a los pobres, ven y sígueme, un llamado apostolar. Pero él no, dice que se entristeció y se fue porque tenía muchas cosas. Está la figura del camello, ¿verdad? Que era una puerta llamada camello, por donde entrar, ¿verdad? Entonces le dice todo eso. Y vienen los discípulos ante este escenario y dice, Señor, y nosotros hemos dejado todo, ¿ah? La pregunta que tenemos es, ¿cómo vamos ahí? Y el Señor le dice, ay, no hay quien que me sirva que en esta tierra no reciba 100 veces tanto. Y en la que viene, la vida eterna. En otras palabras, lo que le quiero decir, para que usted lo tenga muy claro, es quien le sirve bien al Señor, tendrá una buena paga del Señor. Porque la Biblia dice que Él no es deudor de nadie. ¿O usted cree que Dios es deudor? Entonces la pregunta es, ¿quiere servirle mejor al Señor? Esta es la última Santa Cena de este año, en un año de reconciliación, en un año de consagración. Estamos a días de terminar este año. No tienes idea de lo que le va a ocurrir al mundo el 2021. Dios lo sabe, pero Dios sabe perfectamente qué va a hacer contigo. Aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti resplandecerá su luz. Aunque caos hay alrededor, hay un pueblo en Gosén. Hay gente que no le caen las plagas. Hay gente que no le caen, hermano amado, la mortandad. Hay gente que su ganado es guardado. Hay gente que el granizo no le cae. Hay gente que es guardado por la mano de Dios. Porque Dios hará separación de los que son suyos, de los que no lo son. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mantente en Cristo, ninguna condenación hay. Salte de Él, empiezas a caer en la figura de las condenaciones en el mundo. Ama a Cristo más que a las tinieblas. Pero pastor, ¿cómo hago eso? Orar, alguna conducta inmoral. ¿Qué te genera retribución? ¿Qué te genera placer? Porque fíjese que cuando alguien experimenta pasiones de la carne, placeres de la carne, entonces hay químicos del cerebro, químicos que están en el cerebro, que el cuerpo reconoce, que se asocian a un placer. Entonces empieza el hombre a sentir placer por ciertas cosas. Por eso tiene placer por la adicción, por eso puede tener placer por cualquier vicio, por eso tiene placer. Alguien dice, ¿hacer ejercicio sano? Sí. Pero dígame si no algunos son adictos a eso. Hermano, yo pasaba de repente en invierno y había niños de 15 años a torso desnudo, hermano, haciendo pesas. No se dan cuenta, pero tienen una adicción a eso. Entonces toda adicción es porque está involucrado un placer que tu cuerpo lo necesita para vivir. ¿Pero dónde? En esta plataforma terrenal. Entonces cuando viene la contraparte y el Señor dice, que el Señor tu Dios sea tu deleite, que el Señor tu Dios sea tu devoto. Entonces eso quiere decir que tú tienes que tener dos bandejitas: unción o placer terrenal. ¿Cuál va a tomar? ¿Lo de Dios que va a llenar tu vida o las cosas momentáneas de la vida? ¿Cuál va a tomar? ¿Se fija? Pero hay elecciones. Lo más terrible con lo cual lidia un pastor es que mucha gente toma malas decisiones o decide
mal. No pide un consejo. O si el pastor le da un consejo, hace lo que quieren. Yo le digo siempre a los hermanos, si usted tiene las cosas decididas, no me pregunte. ¿Para qué me pregunta si ya tiene todo decidido? Mejor que me diga, pastor, voy a hacer esto. No me pregunte, pastor, va a hacer esto, pastor, va a hacer esto. Pastor, ¿qué opina de esto? Porque yo pienso que tú estás pidiendo mi opinión para algo. ¿No me doy a entender? Si el niño me viene aquí y me dice, pastor, me voy a casar con fulano de tal. Que te vaya bien, bro. ¿O usted cree que yo voy a andar metiendo? No, no te cases, voy a ir a hacer custodia a tu casa, te voy a poner un candado, te voy a poner un GPS. Que te vaya bien, es tu decisión. Pero si alguien viene y me dice, pastor, que tenemos este proyecto de vida y queremos hacer consejerías prematrimoniales, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, pastor, queremos hacer las cosas bien. Ah, es diferente la cosa. Es diferente la cosa. Hay una bendición diferente. Entonces, ojo con eso. En Cristo no hay rebelión. Va a tener que usted tomar a espiga, ahora, en esta modalidad diferente, tomar ahí, pum, y trabajarla, porque no nos va a dar mucho tiempo para desarrollar cosas como antes. Así que va a tener que ponerse más estudioso. En Cristo no hay rebelión. Romanos 13, verso 2. Por lo cual, quien desobedece a las potestades, a la ordenación, ojo, o a la voluntad de Dios, desobedece. Por consiguiente, los que tal hacen, ellos mismos se acarrean condenación. Ojo con esto. Hay que saber interpretarlo. Romanos 13 nos habla de que toda autoridad es puesta por Dios y las que hay por Él han sido establecidas. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Está hablando propiamente tal del alcalde de una comuna? ¿Está hablando propiamente tal de nuestro presidente o del presidente de algún país? ¿Está hablando propiamente tal de algún pastor X en puntual, de algún apóstol X en puntual? ¿Está hablando de algún padre, alguna madre en particular? ¿O está hablando el Señor del principio de autoridad? ¿Me voy a entender? En otras palabras le está diciendo, hay un principio de autoridad que es poder, potestad, que es ordenación, que es voluntad, y quien desobedece esos principios que trasladan bendición se acarrean condenación para ellos mismos. En otras palabras, el caminar bajo autoridad trae bendición. Es por eso que hay que saber también contextualizar este versículo en el margen civil, en el margen familiar, en el margen espiritual, en el margen, hermanos amados, emocional, en todos los escenarios. Ejemplo sencillo. Por ese motivo, alguno de nosotros se quedara, no se fue en el arrebatamiento. Pastor perdió la garganta hablándole, enseñándole, hermano, no sea mañoso, hermano, por favor, no, estoy enojado, no, que aquí, hermano, por favor, vuélvase al Señor, hermano, por favor, reconcíliese con el Señor, quite esa cosa de su corazón, hermano, está perdiendo usted nomás, no, listo, se quedó, por ese motivo se quedó, ok, en el peor de los casos, porque la idea es que todos nos vamos, amén, estamos hablando en el peor de los casos, y de repente ese hermanito se queda. Tiene el templo para él solo, viene a hacer culto solo. Algún otro hermano por ahí descarriado, ay, no había culto. No se dio ni cuenta. Ok, puede ocurrir de todo, ¿ya? Perdón, sí se dio cuenta. Porque recuerde que él tiene que ir al tribunal y saber por qué se queda. Sí se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Entonces se juntan aquí los que se quedaron. Ah, te quedaste tan bien, sí, yo sabía que andaba haciendo las cosas mal, pero nunca pensé que era tanto. Y hice 5 años discipulado y nunca entendí lo que me decían con haz las cosas bien. Ahora entiendo. Pero ya se quedó. Entonces viene y emerge el nuevo gobernante mundial, el anticristo. Entonces dice ese que se quedó, tengo que hacer las cosas bien ahora, tengo que hacer las cosas bien. En Romanos 13 dice, sujétase a toda autoridad. Entonces me va a sujetar al anticristo. ¿Está bien interpretado o no? Está mal, porque eso entonces tendría también un tiempo para poder administrar. El hijo que vive en la casa de sus padres
¿Tiene que respetar la autoridad, sí o no? Ok, y si es cristiano y el papá le dice, emborráchate, drógate, métete heroína en los brazos, voy a llevarte a un prostíbulo, ¿tendrá que definir principios él? Entonces aquí no agarraría condenación, porque entonces él está tomando una figura de autoridad divina o a una autoridad que va de acuerdo a lo que el Señor también le está enseñando. ¿Me doy a entender? Ahí entonces tiene que sacar a luz principios de vida. Entonces esto es una regla de poder caminar bajo autoridad, pero autoridades saludables. ¿Ok? Si usted tiene si usted tiene un pastor, un apóstol, un profeta, quien sea, y lo lleva al barranco, no, me tengo que sujetar a la autoridad. Ya, chiquillos, vámonos. ¡Ah! No, pues hermano. O sea, tienen que entonces entender esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero trasladar con esto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Esto implica que usted no se deje llevar por las tinieblas para caer en rebelión. Principio, hermanos. Ningún hombre que está lleno del Espíritu Santo es rebelde. No hay lugar para la rebeldía en alguien que tiene el Espíritu de Cristo y está lleno del Espíritu Santo. La rebeldía es un mal camino, porque la rebelión nos va a llevar a hacer semejanza del querubín caído, que su diseño es rebelión. Entonces, ¿cómo ministra un ángel caído? A través de la rebelión. ¿Cómo ministra un espíritu inmundo? A través de la inmundicia. ¿Cómo ministra un demonio? A través de la venganza, apulimi, autodestrucción, para matar, destruir. Entonces, cuando usted va a ver la presencia de la ministración de un ángel caído, cuando hay rebelión. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la influencia de Satanás sobre las naciones? Que es la figura de un querubín caído, en la rebelión de las naciones. ¿Por qué nosotros vemos tanta anarquía en la sociedad de hoy? Por la rebelión. Y mire lo que le voy a decir: que por la rebelión del pueblo hay abundancia de príncipes. Por eso es tan peligroso que gente, ¿verdad?, se rebele. Y nosotros, cuando vamos a ciertos lugares periféricos, usted se va a dar cuenta, y no digo periféricos en una faceta peyorativa, sino estoy hablando desde el punto de vista de que usted en una cuadra puede encontrar 7 iglesias. Y si usted empieza a conocer la historia de las iglesias que están en esa cuadra, deben tener muchos conocidos entre ellos. Entonces, lo que dice la Escritura, como quien dice, en la antigüedad, a rey muerto, rey puesto, rey muerto, rey puesto, rey muerto. Es decir, había un problema, síganme lo bueno, iba con nuestro grupo, armado acá. Había otro problema aquí, se enojaban ahora con este que salió, síganme lo bueno. Habría otro grupo, se enojaban con este, síganmelo. Y así, abundancia de príncipes. ¿Por qué? Por la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? No caer en la rebelión. Amén. Cierro esta enseñanza con esto, con estos 2 minutos que me quedan. En Cristo hay gloria. Iglesia, en Cristo hay gloria. 2 Corintios 3, verso 9. Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Le estaba diciendo el Señor con este versículo: si el Antiguo Testamento, que tenía cosas imperfectas, que tenían sombras y figuras, que tenían oficios sacerdotales, que tenían normas litúrgicas, que tenían formas donde Dios se les revelaba a ellos, si ese marco legal donde Dios se manifestó defendiendo a su pueblo y haciendo proezas, si todo ese marco legal fue con gloria y era un servicio de condenación, porque el que no cumplía la ley moría condenado, ¿cuánto más no será mejor el ministerio de justificación, que es el ministerio de Cristo, que por su sangre son justificados? Si las obras de la ley tenían cierta gloria,
¿cuánto más no tendrá gloria la gracia de Cristo sobre su pueblo, sobre mi vida, sobre usted? ¿No será un nuevo pacto perfeccionado, renovado, hermano, purificado, complementado, ajustado? El sistema de gobierno más antiguo. Cristo perfecciona el sistema de gobierno con su gracia. El sistema de condenación, hermano, viene Cristo y lo redime cumpliendo todas las demandas de la ley. El sistema de condenación, Cristo cumple la condenación en la cruz del Calvario. El sacrificio animal, Cristo se presenta como el cordero inmolado. Hermano, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento en Cristo es perfeccionado. Y quien está en Cristo es alguien que no va a recibir ninguna condenación, porque Cristo, hermano, lo justifica. Entonces quiero decirte en este día, querido hermano, que estás tú aquí presente, no te salgas de Cristo. En este día de Santa Cena te quiero exhortar este versículo que hemos explicado poquitito, pero que te quede en tu corazoncito. Ninguna condenación hay si estoy en Cristo. Permíteme morar en Cristo. Permíteme estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En este día de Santa Cena hay una oportunidad para ti, para mí, para que puedas estar en Cristo. ¿Alguien quiere estar en Cristo? No es algo conceptual. Lo enseñamos porque es una verdad bíblica. Pero para estar en Cristo, tienes que tratar de vivir por el Espíritu. Tratar de vivir para el Espíritu. Meterte en Cristo por el Espíritu. Buscar de Dios en el Espíritu. Orar a Dios en el Espíritu. Llenarte en el Espíritu. Fortalecerte en el Espíritu. Entonces, en este día quiero exhortarte esta palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Satanás no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Solamente tú puedes salirte de esa bendición. Si tú te sales de esa bendición, la condenación de las tinieblas te va a caer. La condenación de la rebelión te va a caer, hermanos, y la condenación de vivir sin gloria, de gracia en Cristo. La Biblia dice que los ministros apostolares buscaban gloria, pero no una gloria para ellos, sino una gloria que era llamada Cristo. Cristo en vosotros, esperanza de gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere participar de la Santa Cena? Amén. Póngase sobre sus pies. Ahí usted tiene sus elementos. Tiene su pancito y tiene su vino. Bendito Dios. ¿Cuántos adoran a Dios por esa obra maravillosa? Él no cubre, Él quita. Y en la cruz del Calvario fue clavada el acta de los decretos que te era contraria. Ahí están todos tus errores, pasados, presentes y futuros. Ahí están todas las cosas tan malas que hiciste en el pasado. Y Cristo dice, ¿dónde están? ¿Sabes lo que hace el Señor? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? Así se fue por su camino el adulterio. Así se fue por su camino la violencia, el odio, el orgullo, el rencor. Así se fue por su camino la autodestrucción. Así se regresó la contaminación. Se empezaron a ir uno a uno. Y cuando tú levantaste tu mirada, viste, Señor, no hay nadie.
Nadie me está condenando. Me hiciste libre, Jesús. Entonces hoy eres libre. Si estás en Cristo, eres libre. Libre para danzar, para alabar, para glorificar, para servir, para vivir en paz, en gozo, en tranquilidad, para sentirte pleno como hijo del Señor. Él te ha hecho libre. Disfruta esa libertad que Él te otorgó en Cristo Jesús. ¿Por qué estar otra vez sujeto al yugo de la esclavitud? No, Señor, no queremos volver atrás. El otro día estaba orando y me acordé de una canción. No creo que se la sepan los muchachos, por eso no se las pido, ¿verdad? Pero era de un cantante que se llama Miguel Casina. De pronto me encontré en una batalla. ¿La escuchó? La cual pensé que no podría ganar, pero levanté mi voz a Jesucristo. Si Él pelea conmigo, ¿quién me vencerá? De pronto Él dijo. Era una canción que tenía como una confrontación, donde se escuchaban también las puertas de los sepulcros que se abrían cuando Cristo resucitó. Porque hay una noticia que te quiero compartir. Él resucitó. Por eso que no tengo ninguna intención de ir a Jerusalén, porque no voy a ir a ver una tumba vacía. Ay, ¿sabe qué? Yo conozco gente que ha ido a Jerusalén y cuando llegan a la tumba de Jesús hay una placa que dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Y eso le dijo Jesús a la mujer. Le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se lo digo porque un hermanito de acá, un servidor, me dijo: en la universidad mi profesor de teología me estaba enseñando que ya no hay resurrección. Y de teología, pues, hermano, era como Nicodemo: ¿eres maestro y no sabes estas cosas? Entonces viene el Señor y sutilmente, hermanos amados, en las tinieblas quieren erradicar un principio fundamental. ¿Por qué? Porque la resurrección es la columna vertebral de la fe. Y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima, según 1 Corintios 15. Los más dignos de conmiseración, dice. Entonces no tenemos ninguna esperanza viva. Entonces no sirve de nada el evangelio. Y esa era la doctrina de los saduceos. Alguien me preguntó: ¿las doctrinas que estaban antiguamente en la época de Jesús están presentes? Sí, están presentes en este tiempo, con otros nombres, pero son las mismas doctrinas ancestrales, porque son las armas arcaicas de las tinieblas. Pero usted, en el nombre de Jesús, se da cuenta, desenmascara las obras de las tinieblas. Eso es lo que hace la palabra. La palabra te adiestra. Amén. Ok. Porque este mandamiento yo recibí del Señor, que el día en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo tomó, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por amor de vosotros va a ser entregado. Cada vez que usted participa de este pan, la muerte del Señor anuncia. El pan representa carne, el pan representa el castigo sobre el cuerpo, el pan representa el quebranto y el sufrimiento de aquel que fue a la cruz del Calvario a entregar su vida por amor a ti y por amor a mí. Cuando yo participo de este pan, me hago uno con Él en su muerte. Participe de este pan y sea agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ninguna condenación hay. Nunca dejes que nadie te aparte de este sacramento tan santo. Porque cada vez que tú participas de la Santa Cena, según 1 Corintios 11, estás en el tribunal del Espíritu Santo, que te está preparando para ese tribunal del Bema, te está preparando para ese encuentro glorioso. Te va purificando tu sangre, tu cuerpo. Y tomando la copa dijo: esta es mi sangre, que por amor de vosotros va a ser derramada.
¿Saben lo que hizo Jesús con esta sangre? Te limpió, te tiñó. Entonces cuando alguien te ve a ti, ve una persona común y corriente en el mundo, pero en el mundo celestial, las tinieblas, los demonios, todos ellos ven redimidos con la tau del Señor Jesucristo. Señalados. Eres señalado por Él, un sello de esperanza sobre tu vida. Bendita sangre. Tomando la copa, dijo: esta es mi sangre, que por amor de vosotros va a ser derramada. Por amor de vosotros va a ser derramada. La sangre de Cristo se derramó por ti, para que no tuvieras condenación sobre tu vida, para abrirte las puertas a una salvación eterna. Cuando participo de esta sangre, preparo mi vida para el encuentro con Él. Dale gracias al Señor. Toma esta copa en acción de gracias.